Bueno, seguimos con el video de hoy. Hoy tenemos una invitada especial, amiga de la casa, amiga mía también, Karen. Saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, creo que ahí estuviste pispeando junto conmigo las respuestas de nuestros compañeros y amigos de sus emociones, de qué es lo que ellos sienten frente a determinadas situaciones. Karen, para que algunos la conozcan un poquito más, es estudiante de psicología, ya ahí casi a terminar. Ahí nomás. Ahí nomás. Y yo creo que en tu carrera, lo que vos elegiste, te topás mucho con esto de las emociones, ¿o no? Contanos un poquito. Sí, tal cual. Las emociones forman parte de la vida de cada individuo, de cada sujeto, forman parte de nosotros. Y bueno, y eso es un poco lo que a mí me motivó a estudiar psicología. Siempre digo lo mismo, que la motivación por la cual empecé psicología, una forma parte de mí, que es la curiosidad. Siempre el deseo por saber más me llevó a estudiar toda mi vida y a conocer más del ser humano. Siempre me hice preguntas, es más, mi deseo por conocer a Cristo me llevó a ser cristiana. Eh, y esta pasión por saber más de Él también me ayudó a conocer mi segunda motivación, que es la pasión por las almas, la pasión por la gente. Creo que siempre Jesús demostró eso en su vida. Incluso me hace acordar de la historia de Zaqueo, que él estaba alrededor de un montón de gente y toda la multitud lo seguía, pero a él, más que los aplausos, más que la multitud, lo que más le motivó fue la salvación de Zaqueo. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a todos los días querer conocer del ser humano. Y es más, la palabra de psicología tiene que ver con esta concepción de alma, porque psico viene de la palabra psique, que en griego significa alma, y logía, bueno, como todas las palabras que terminan en logía, el estudio del alma. Entonces, la psicología se trata de eso, de estudiar el alma, las emociones. Entonces, pensás que es importante que uno trate sus emociones, lo pueda expresar, ¿no? Sí, tal cual. A veces las emociones parece que no tienen importancia porque no se ven o porque, bueno, ¿por qué tratar las emociones? Y esto tiene mucho que ver con la concepción que se tiene de la carrera, como la carrera de psicología, que esto tiene, muchos dicen, no, no tiene mucho que ver con el cristianismo, y esto viene arrastrado de muchos años. Si nos remontamos incluso a la Edad Media, la enfermedad mental se pensaba como la posesión de un demonio. Y bueno, eso terminaba en tortura, incluso hasta la muerte de los enfermos mentales. Y después, bueno, se fue trasladando incluso hasta el siglo XVIII, cuando se crean los manicomios, justamente pensando en la locura como aquello extraño. Y lo extraño da miedo, entonces, ¿qué hacemos? Lo encerramos. Y bueno, después de la Edad Moderna se empieza, con el surgimiento de la ciencia, se empieza a estudiar el cuerpo. ¿Por qué? Porque se podía ver, porque se podía tocar, era un objeto de estudio. Entonces, bueno, ¿dónde queda el lugar para las emociones? Si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, entonces no lo estudio. Entonces, bueno, ese pensamiento era que todo aquello que no podemos conocer lo encerramos. Y esto pasa con la psicología, con las emociones, se piensa ver como algo extraño, como algo peligroso, y por las dudas no lo estudio, porque como la locura no se puede ver, no se puede tocar, no, queda por fuera. Pero imagínate qué pasaría si haríamos lo mismo con el Evangelio. O sea, uno puede venir y puede decirte, no, a Dios yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, entonces no lo estudio. Entonces, yo entiendo a las personas que al no entender la psicología, al no entender las emociones, le tengan miedo, pero es muy importante porque así como el sistema de creencias de ese tiempo decía que la locura era una posesión demoníaca, hoy en día podemos pensar lo mismo y caer en un error gravísimo. Entonces, para eso es importante entender que somos seres tripartitos, que esto lo hablamos mucho en las clases y todo. ¿Qué quiere decir? Esto lo podemos encontrar en la Biblia, cualquiera que tenga una Biblia a mano. En Tesalonicenses dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y mente sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios, o sea, diferencia nuestro cuerpo en tres partes.
Y no solamente eso, sino que hay que guardar las 3 partes irreprensibles. O sea, yo te pregunto a vos, ¿por qué hoy no salís a la calle sin barbijo, por ejemplo? Porque me voy a enfermar. Porque te podés contagiar, pero justamente porque es tu manera de cuidar tu cuerpo. O sea, si a nosotros cuando nos enfermamos, nuestro recurso inmediato es la oración, y está perfecto, es lo primero que tenemos que hacer. Pero si nos sigue doliendo la cabeza, nos tomamos una aspirina, si nos sigue doliendo la pierna, vamos al traumatólogo, si nos duele el corazón, vamos al cardiólogo. Claro. Pero, ¿qué pastilla nos tomamos si hay bulimia, si hay anorexia? No hay ninguna pastilla que pueda sanar eso, solamente la terapia. Entonces, a veces cuando surgen patologías grandes, debería suceder lo mismo. Deberíamos recurrir a una terapia o a un psicofármaco. Por eso es tan importante no caer en el error de confundir una patología del alma. Nosotros tenemos patologías del cuerpo, como esto que te duele el brazo, te duele la pierna, patologías del alma, como una enfermedad mental, como lo que vos hablabas de las emociones, que darle esa importancia, y el espíritu, que ahí sí hablamos de posesiones demoníacas, de lo sobrenatural, que no entra en el plano de lo almático, digamos. No sé si se va entendiendo. Claro, no, sí, yo te entiendo perfecto. Obviamente, yo mucho del tema no sé, por eso está bueno que podamos hablar y podamos tener otra perspectiva de esto. Sabemos que las emociones, al no ser controladas, viste, después terminamos haciendo cosas peores y que traen consecuencias, dejando obviamente mal parado siempre el nombre de Dios. Tal cual. Entonces, bueno, hoy yo escucho mucho, quizás miro mucho tele o mucho por las redes sociales también, temas como, qué sé yo, la ansiedad o el estrés o todos esos temas entran dentro de todo esto, ¿no? De problemas que son almáticos y que afectan las emociones, ¿o no? Tal cual. Tal cual, todo lo que es estrés, nosotros tenemos distintos tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo, que aparece, por ejemplo, ante una situación de robo. Es una respuesta automática. Nosotros cuando nos pasa algo en el momento, la respuesta es de lucha o huida. Viste que algunos se ponen a pelear, otros salen corriendo. Bueno, es una respuesta automática del cuerpo, el cuerpo se prepara con palpitaciones, con todo. Pero después está el estrés crónico. ¿Qué pasa cuando esto se mantiene en el tiempo, como todo lo que estamos pasando? El cuerpo queda sin energía, es decir, produce muchas hormonas y esto debilita al sistema inmune y puede llevar a patologías más graves. Y por eso escuchamos mucho lo que es estrés, trastorno de ansiedad generalizado, ataques de pánico. Y todas estas patologías aparecen a partir de una cultura que pide más de nosotros, que todo el tiempo nos está pidiendo más en menor tiempo. Y si bien lo podemos ver en su punto negativo, por esto justamente porque genera patologías, también es un avance a nivel, por ejemplo, tecnológico. Entonces, es muy importante tratar estos temas. ¿Por qué? Porque ¿cómo estamos preparados nosotros como iglesia para responder a estos trastornos? O sea, ¿cómo hoy en día hay personas que la están pasando mal que por estas patologías que estamos nombrando? Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia para presentar respaldo a esas situaciones? Entonces, cuando una persona viene con un trastorno del estado del ánimo o como una depresión mayor, que es lo que más lo conocemos, siempre le decimos, no te preocupes, hermanito, el Señor te está probando, pensando que es algo espiritual. Entonces le palmeamos la espaldita y le decimos, bueno, vaya a su casa que vamos a orar por usted. Entonces quizás esta persona esté necesitando algo más, que es lo que hablábamos. Entonces es importante, digamos, mejorar la calidad de persona de las vidas, no solo a nivel espiritual, sino como decíamos, a este nivel, y también cuidar a la gente que está sufriendo, que la está pasando mal. Conocemos también algún tipo de psicosis, neurosis de limpieza, neurosis obsesiva, y al ignorarlas, claro, y que todos nosotros tenemos algo de eso. Las neurosis son lo más conocido, la histeria, las obsesiones, los TOCs, los famosos TOC. Entonces, al ignorarlos, a no saber sobre esto,
no podemos presentar defensa, o sea, como dice la palabra. Entonces es importante formarse y bueno, y darle la importancia que merece, y también que podamos recurrir nosotros mismos, porque como cristianos podemos estar enfermos en cualquiera de estas tres partes, digamos. Sí, sí, totalmente. Aparte, creo que también es importante que el cristiano, como cristiano, pueda acceder a todos los rubros, porque a veces, viste, Tal cual. como lo hablábamos antes, se cree que, viste, todo es malo, viste, quizás, pero es bueno que nosotros podamos acceder a rubros como la medicina, como la psicología, como abogacía. Siempre un cristiano como referente da luz en un lugar. Y como ahora en las redes sociales también, el cristiano hace la diferencia. Tal cual. Ahora tenemos un problema mayor, que es la cuarentena, que si bien ahora se Sí, empieza a soltar un poquito más, nos trae un montón de dramas porque estamos todos encerrados, algunos con muchos de sus familias. ¿Qué sí. tenés ahí pequeños tips que nos puedas dar? Como decir, bueno, vamos a ver para poder lidiar con estas emociones que nos genera todo el tiempo, el encierro sobre todo. Sí, mira, esto lo puedo basar en un versículo muy conocido que también habla de estas partes, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y en otra parte dice: con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá tenemos tres cosas que podemos hacer en esta cuarentena. Primero, amar al Señor tu Dios. ¿Cómo? Dedicándole nuestro tiempo, leyendo más de su palabra, conociendo su personalidad, su esencia. Este tiempo es ideal para empezar a cultivar y después sembrar cuando termine la cuarentena. Después tenemos amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que deben conservarse los vínculos. Es esencial que por estar en cuarentena evitemos el aislamiento social, digamos. Si bien estamos en aislamiento físico, no estamos en aislamiento social. Más como vos decías que tenemos las redes sociales, es importante mantenerse comunicados, ya sea por un llamado telefónico, por una videollamada también, que si bien no estamos físicamente, la mirada, la voz, todas esas cosas mantienen y fortalecen los vínculos, así que es muy importante. Y por último, amarnos a nosotros mismos. Y esto es lo más difícil, aunque parece fácil, amar a otros no es posible si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces es importante seguir cuidando nuestro aspecto, nuestra higiene. Después también tratar de ver el sol, aunque sea sacar la basura, dar una vuelta a manzana, todas estas cosas son importantes. Tener una rutina es muy importante, tener horarios marcados, por más que al otro día sabemos que no vamos a hacer nada quizás, pero la rutina es importante porque nos mantiene activos, nos da una motivación por la cual levantarnos. También tener una buena alimentación, no comer a cada rato, que esto es difícil también. Claro. Tener horarios espaciados, no generar atracones, porque si bien esto yo siempre lo tomo como chiste, pero los atracones y las comidas y todo eso también es un poco de comerse la angustia. Esto es muy psicológico, claro, pero los atracones tienen que ver con eso. Entonces, una buena alimentación también hace un buen ánimo, a las emociones ayuda positivamente. También hacer alguna actividad propia que te guste, o sea, este es un tiempo para hacer cursos online, leer un libro, tocar algún instrumento, aprender otro idioma. Y por último, que sé que es lo más difícil, pero alguna actividad física, por más pequeña que sea, 2 o 3 saltitos por día. Esto también es medio psicológico, pero toda energía que estamos acumulando en cuarentena tiene que salir por alguna vía, porque si no se transforma en angustia. Entonces, la actividad física es lo más rápido, digamos, la vía más directa, en que nosotros podemos sacar esa energía para el otro lado. Podemos pintar un cuadro también. Claro. Así que bueno, esos son algunos de los tips que traje para hoy. Buenísimo, claro, buenísimo que podemos charlar, buenísimo que nos compartas también desde tu punto de vista cómo trabajar sobre las emociones. Así que te agradecemos, gracias. Te mando un abrazo gigante de lejos. Gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos.
y la paz del Señor. Nos vemos. Muchas gracias.